No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No soy de las personas que se asustan fácilmente. Después de 3 hijos, 2 turnos de trabajo durante años y una vida llena de sobresaltos, he aprendido a mantener los pies en la tierra. Siempre me consideré alguien lógica, sensata, de esas que no creen en señales, presentimientos ni cosas raras. Pero ese día, algo me hizo cambiar de opinión. No porque quisiera, sino porque no me dejó opción. Era una mañana entre semana, como cualquier otra. Me había levantado antes del amanecer para preparar el desayuno y alistar las mochilas. Mi hija menor, Valeria, había olvidado su proyecto de ciencias, así que tuvimos que improvisar un volcán de último minuto. Entre eso, el café que se me derramó y la carrera al metro ya iba atrasada para llegar a la oficina. Aún lo recuerdo bien porque estaba agotada y de mal humor. Salí del transporte y comencé a caminar las 4 cuadras que separaban la estación de mi trabajo, revisando mensajes en el celular mientras esquivaba a la gente. Caminaba por la acera derecha de una avenida bastante transitada, cuando de pronto escuché un sonido que me heló la sangre. El chirrido seco y desesperado de unas llantas frenando, seguido de un estruendo metálico, brutal. Fue tan fuerte que me detuve en seco, como si el cuerpo se me apagara por un instante. Alcé la vista instintivamente en dirección al sonido. Mis ojos buscaron algo, el accidente, el caos, los coches detenidos. Pero no había nada, absolutamente nada. Solo autos pasando con normalidad, gente caminando con sus cafés, como si el mundo siguiera exactamente igual. Pero yo no. Yo seguía escuchando aquel ruido en mi cabeza, el eco de un choque que, por lo que veía, nunca ocurrió. O al menos, no todavía. Mi piel se erizó de inmediato. Era una sensación extraña, física, casi como si el ambiente se hubiera cargado de electricidad estática. Algo no cuadraba. No era solo el sonido, era una sensación muy fuerte, como si un lugar seguro se hubiera vuelto de pronto equivocado. Sin pensarlo mucho, crucé la calle. Quería alejarme de ahí. No lo razoné, fue un impulso, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Y fue cuestión de segundos. Apenas puse un pie en la acera contraria cuando volvió a escucharse el chillido. Esta vez no era un eco, era real. Me giré justo a tiempo para ver cómo un coche gris, acelerado, se pasaba la luz amarilla sin frenar. Venía por la avenida a toda velocidad. En el cruce, otro coche rojo intentaba doblar, sin verlo venir. El impacto fue directo, seco, el tipo de golpe que sacude hasta el estómago. Los 2 autos giraron por la fuerza del choque y terminaron sobre la banqueta donde yo había estado caminando apenas un minuto antes. Me quedé paralizada, viendo el humo salir de los cofres y los vidrios esparcidos por el suelo. Por suerte, los conductores salieron aturdidos pero vivos. Algunas personas se acercaron corriendo. Yo también fui, todavía en shock, como si mis pies no me respondieran del todo. Mientras ayudábamos a los heridos, alguien llamó a emergencias. Yo solo podía mirar ese lugar, ese espacio exacto donde debería haber estado yo si no me hubiera cruzado. Una señora, una de las que también se acercó a ayudar, me tocó el brazo y me preguntó si estaba bien. No supe qué responder, porque físicamente no tenía ni un rasguño, pero dentro de mí algo se había movido. No era miedo, era una mezcla de asombro y desconcierto. Una parte de mí sabía, sin necesidad de pruebas, que algo me había advertido, que esa alucinación que escuché no fue producto del estrés, ni del cansancio, ni de mi imaginación. Fue algo más, algo que me dio la oportunidad de moverme justo a tiempo. El resto del día lo viví como en automático. En la oficina nadie supo nada, y yo no dije una palabra. ¿Qué iba a decir? ¿Que escuché un choque que todavía no ocurría? ¿Que crucé la calle guiada por un sonido fantasma? Me iban a mirar como si necesitara vacaciones urgentes o ayuda. Esa noche, cuando llegué a casa, preparé la cena y me senté con mis hijas como siempre. Nadie notó que yo estaba distinta, pero mientras las escuchaba hablar de sus cosas, no dejaba de mirar sus rostros. Pensé en lo cerca que estuve de no regresar ese día. Pensé en todo lo que no hubiera vuelto a ver, a oler, a abrazar, y decidí contarles la historia tiempo después, cuando fueran un poco más grandes, no para asustarlas, sino para que entendieran que hay cosas que uno no puede explicar, pero que merecen ser escuchadas. Desde entonces, he aprendido a no ignorar esas sensaciones. A veces ese es solo un mal presentimiento, pero otras veces ese es algo más, algo que se adelanta por ti, algo que te saca del camino justo antes del golpe. Nunca volví a escuchar un sonido como ese.
pero sí he vuelto a sentir esa energía extraña, esa tensión en el aire que no se puede ver, pero se siente. Y cuando eso pasa, me detengo, escucho y me muevo si es necesario, porque ahora sé que a veces la vida te avisa, aunque no puedas explicarlo. Yo soy una persona bastante estructurada, no en el sentido de ser maniático, pero sí de esas personas que tienen una rutina bien marcada sin proponérselo demasiado. En esa época trabajaba en una oficina del centro, en una empresa que no era ni horrible ni particularmente inspiradora, pero me daba para vivir tranquilo. Salía todos los días a las 6 en punto, tomaba el tren de las 6:10 y llegaba a la estación cerca de casa 1 hora después. Luego tomaba un autobús que, si había poco tráfico, me dejaba 5 minutos caminando de mi casa. Era una rutina tan fija que mi cuerpo ya se movía solo. Me sentaba en el tren, me acomodaba cerca de la ventana si podía, y me quedaba dormido los primeros 20 o 30 minutos del trayecto, a veces sin siquiera darme cuenta. Despertaba ya cerca de mi estación, bajaba medio aturdido, caminaba hasta el paradero, tomaba el bus y listo. Era como apretar repetir en una lista de reproducción todos los días. Pero una noche algo raro pasó. Ese día fue igual a todos los demás. Salí de la oficina, saludé al de seguridad en la entrada, pasé por la misma panadería donde a veces compraba algo si tenía hambre. Ese día no lo hice y tomé el tren de siempre. Encontré un asiento libre, me senté, cerré los ojos y me quedé dormido como de costumbre. Desperté justo cuando el tren estaba llegando a mi estación. Nada se sentía distinto, todo igual que siempre. Bajé, salí de la estación, caminé hasta el paradero, subí al bus. No revisé el celular, no vi ningún reloj, como tampoco solía hacerlo. La rutina me tenía adormecido. Hasta ahí todo perfectamente normal. Llegué a casa, abrí la puerta con mi llavero pesado de siempre. Y ahí fue cuando empezó lo raro. Apenas entré, escuché a mi mamá desde la cocina. ¿Ya estás aquí? ¡Qué raro! Llegaste temprano. ¿Pasó algo? Eso me detuvo en seco. Me giré a mirar el reloj de la sala. Las manecillas apenas rozaban las 6 de la tarde. No entendí nada. Me quedé ahí parado, como si mi cerebro necesitara unos segundos para que le cargaran bien los datos. ¿Cómo podía ser? Yo acababa de salir del trabajo a las 6. ¿Me teletransporté acaso? Fui a mi habitación, tomé mi celular, revisé la hora, igual, 6 de la tarde. Lo mismo con el reloj del microondas, todo marcaba lo mismo. No quise decir nada en ese momento porque sonaba demasiado absurdo, pero me senté en la cama con la sensación de que algo no cuadraba, como si me faltaran páginas entre 2 capítulos de un libro. Lo dejé pasar. Me convencí a mí mismo de que había salido antes y no lo recordaba bien, o que ese día el tren fue sorprendentemente rápido. No era lógico, pero era la explicación menos inquietante. Días después nos enviaron desde administración el informe mensual de asistencia, como cada fin de mes. Lo abrí sin pensar mucho, hasta que vi mi registro del día en cuestión. Salida, 6 de la tarde con 1 minuto, como siempre, como todos los días. Me quedé mirando el archivo un rato, lo cerré y lo volví a abrir. Revisé día por día para ver si quizá era un error, pero no. Todo coincidía perfectamente con lo habitual. Salí a las 6, como siempre, pero de alguna forma estuve en casa antes de esa hora. Nunca le conté a nadie. ¿Cómo explicas algo así sin sonar como un loco? No perdí tiempo, no me desmayé, no me confundí de tren. Recuerdo haberme dormido y haber despertado. Recuerdo el trayecto del bus, nada raro, excepto el reloj. Con los años he intentado racionalizarlo, tal vez un fallo en mi percepción del tiempo, tal vez el reloj de la casa estaba atrasado y después lo ajustaron, pero nada encaja. Nadie notó que hubiera un desfase. Mis padres juran que sus relojes siempre estuvieron correctos, y lo del informe de trabajo confirma que no salí antes. Esa noche sentí por primera vez la posibilidad de que el tiempo, tal como lo vivimos, no es tan sólido como creemos. Que a veces, sin que sepamos cómo ni por qué, se rompe la continuidad por unos minutos, y nosotros simplemente pasamos por ahí como si nada. Nunca volvió a pasarme algo así, pero desde entonces me la paso revisando la hora, incluso cuando no lo necesito. Yo acababa de terminar mi primer año de preparatoria,
Estaba en ese punto raro donde ya no eres una niña, pero tampoco sientes que tengas idea de quién eres. Todo era nuevo, confuso y emocionante al mismo tiempo. Fue en ese momento, en medio de esa transición, cuando perdí a una de mis mejores amigas de la infancia. Se llamaba Camila. Nos conocimos en 3er grado y nos hicimos inseparables. Compartíamos pupitre, jugábamos en los columpios del recreo y escribíamos historias tontas en hojas dobladas como libros. Aunque la vida nos llevó por caminos distintos en secundaria, seguíamos hablándonos de vez en cuando. Era una de esas amistades que no ves todos los días, pero cuando te reencuentras, todo fluye como si el tiempo no hubiera pasado. Unas semanas antes del verano, Camila vino a despedirse. Iba a hacer un viaje por carretera con su familia, una aventura para celebrar su cumpleaños. Me pasó a ver, como quien no quiere la cosa. Yo, como siempre, no era muy efusiva con el afecto físico. Cuando ella fue a abrazarme, hice lo que siempre hacía, un pequeño paso atrás, una sonrisa incómoda y una especie de choque de hombros. Ella se rió y dijo algo como: «Algún día aprenderás a dar un abrazo de verdad», y luego se fue. Fue la última vez que la vi. Pocos días después nos llegó la noticia. Habían tenido un accidente en la carretera. No hubo tiempo de procesarlo. Camila había muerto, así, de golpe. Tenía apenas 14 años. Recuerdo que no lloré mucho al principio. Era como si mi cerebro no pudiera registrar la información. Me limitaba a repetir una y otra vez: «No puede ser, acabo de verla, acaba de estar aquí». Su perfil de Facebook se llenó de mensajes, fotos, dedicatorias. Yo pasaba por ahí a veces, escribía alguna frase breve, como si eso ayudara a mantenerla viva en mi memoria. Pasaron los meses y de vez en cuando soñaba con ella, pero eran esos sueños extraños y distorsionados como los que uno tiene después de ver una película rara. Nunca eran especialmente tristes ni claros, simplemente estaba ahí, en segundo plano. Hasta que, un año después, tuve un sueño completamente diferente. Era de día, el cielo estaba despejado y yo estaba en el patio de juegos de nuestra vieja escuela primaria. Todo se sentía exageradamente vívido. La luz, los colores, los sonidos. Ahí estábamos todos. El grupito de amigos de infancia con la misma ropa del uniforme y los mismos juegos tontos. Y ahí estaba ella, Camila. Jugamos, reímos, corrimos por el pasto como si el tiempo nunca hubiera pasado. Era una alegría pura, sencilla. Y entonces, sin previo aviso, Camila nos reunió a todos en círculo. Dijo que tenía que irse. Lo dijo tranquila, con una sonrisa suave en el rostro. Uno por uno, fue abrazándonos a todos. Cuando llegó a mí, no lo dudé. La abracé fuerte, con todo el corazón. Y mientras la abrazaba, sentí que empezaba a llorar, pero no podía parar. Fue tan real, como si estuviera despidiéndome de verdad. Ella se separó lentamente, nos miró una última vez y se alejó caminando entre los árboles del fondo del patio. Ahí fue cuando desperté. Tenía los ojos húmedos, la almohada ligeramente mojada. No sabía si estaba triste o aliviada. Lo único que sabía era que algo había cambiado. Ese mismo día, sin pensarlo mucho, abrí su perfil de Facebook. Tenía la costumbre de escribirle de vez en cuando, aunque supiera que nadie respondía. Pero lo que encontré me heló la sangre. Varias personas habían escrito mensajes esa misma madrugada, todas hablando de que la habían soñado, todas diciendo que sentían que se había despedido. Desde esa noche nunca volví a soñar con ella. No como antes, y aunque podría explicarlo como una coincidencia, como algo que mi mente necesitaba para cerrar el ciclo, hay una parte de mí que no puede evitar preguntarse si realmente fue una despedida. Tal vez ella solo necesitaba ese abrazo que me negué a darle aquella última vez, o tal vez fui yo quien lo necesitaba más de lo que quería admitir. Sea como sea, desde entonces no veo los sueños de la misma forma. A veces pienso que hay cosas que no entendemos del todo, y que el amor, de alguna manera, encuentra cómo despedirse. Cuando tenía 17 años, tuve un accidente de auto bastante grave. Fue una de esas colisiones que no ves venir en una tarde cualquiera, de regreso de clases. El auto en el que iba se salió del camino tras ser impactado por otro que se pasó el alto. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose, los gritos y luego un silencio denso, como si alguien hubiera apagado todo el ruido del mundo. Lo siguiente que supe fue que estaba en una ambulancia, con mi pierna en un ángulo que claramente no era normal y todo girando a mi alrededor. En el hospital me dijeron que tendrían que sedarme para poder colocarme bien la pierna.
No fue algo menor, el dolor era tan fuerte que apenas podía hablar, y mientras me preparaban pensé que lo peor ya había pasado. Pero lo extraño comenzó cuando me pusieron bajo anestesia. No fue un sueño común, no tenía esa lógica difusa que suelen tener los sueños. Todo era claro, definido, demasiado real. Me encontré en una especie de jardín enorme, pero no como uno que haya visto antes. El cielo era más limpio de lo normal, el aire más fresco. Había una calma abrumadora, y ahí estaban mis abuelos, los dos. Mi abuelo con su sombrero viejo de pescador, y mi abuela con su suéter de lana que siempre olía a lavanda. Los dos habían fallecido años antes. Me sonrieron como si me hubieran estado esperando. Yo no hablaba, solo los miraba. Sentía una paz tan profunda que no podía explicarla. Era como si nada doliera, como si todo lo difícil de la vida se hubiera quedado atrás. Me acerqué y mi abuela me tomó las manos con esa calidez que solo una abuela puede tener. Entonces mi abuelo habló. Me dijo que no podía quedarme, que aún no era mi momento, que mi mamá y mi hermana me necesitaban, que aún tenía que ayudarlas. Sentí una punzada en el pecho, como una mezcla de tristeza y comprensión. No quería irme de ahí, pero sabía que tenían razón, y de pronto desperté. Estaba de nuevo en la habitación del hospital, con mi mamá llorando a un lado de la cama y una enfermera revisando las máquinas. Tenía un dolor agudo en la pierna, pero lo primero que pensé fue en mis abuelos, en lo que me habían dicho. No se sintió como un sueño, fue otra cosa. Durante las semanas siguientes, mientras me recuperaba, no pude quitarme esa sensación de encima. Sentía que había vuelto con una misión más clara, como si en serio tuviera que estar ahí para algo. Mi mamá, que ya estaba emocionalmente agotada por años difíciles, empezó a mejorar, y mi hermana, que siempre había sido muy cerrada, empezó a tener una mayor cercanía conmigo. Poco a poco empecé a entender lo que mis abuelos quisieron decir. Nunca les conté todo esto a muchos. Es difícil que alguien lo entienda si no ha pasado por algo así, pero yo lo viví. No sé si fue una alucinación provocada por la anestesia o si realmente estuve en algún lugar más allá del entendimiento. Lo único que sé es que sentí una paz que nunca antes había sentido y que esas palabras, aún no es tu momento, se quedaron conmigo desde entonces. Hasta hoy, cada vez que me siento perdido o cansado, pienso en ese jardín, en esa luz, en mis abuelos, y en que, por alguna razón, aún estoy aquí. Tenía unos 13 años cuando ocurrió algo que aún me cuesta explicar, pero que marcó un antes y un después en cómo veo ciertas cosas. Mi mamá y yo íbamos manejando por una carretera rural de 2 carriles, de esas que cruzan entre campos abiertos, con viejos árboles inclinados como si quisieran escuchar lo que pasa en los autos. Era verano, hacía calor y llevábamos las ventanas abajo. El viento nos revolvía el cabello y dejaba entrar ese olor a pasto seco que solo existe en los caminos fuera de la ciudad. Mi mamá siempre ha sido una mujer práctica, con los pies bien puestos en la tierra, pero también tiene ciertas creencias que nunca me impuso, pero que aprendí a respetar. Ese día íbamos hablando de cosas simples, no recuerdo exactamente qué. Lo que sí recuerdo es que, de pronto, frunció el ceño y olfateó el aire con cierta preocupación. ¿Tú hueles eso?, me preguntó. ¿Qué cosa?, le respondí sin notar nada extraño. Un puro, es uno de los puros de mi abuelo, dijo bajito como si le hablara más al aire que a mí. Cada vez que lo huelo, algo pasa, siempre. Es su forma de avisarme. Yo no olía nada, pero ella sí. Lo noté en cómo se puso rígida, en cómo sus manos se aferraron con más fuerza al volante. Su mirada dejó de ser relajada y empezó a escanear el camino, alerta. Esa frase no me la decía como un comentario suelto, sino como quien acaba de recibir una señal. Y no pasaron ni 10 segundos cuando ocurrió. Un auto que venía de frente, un sedán rojo, cruzó repentinamente la línea del centro y se nos vino directo encima. Mi mamá reaccionó con una rapidez impresionante, giró el volante hacia la cuneta y logramos esquivar el golpe de frente por muy poco. El otro coche siguió su camino como si nada. Nos quedamos en silencio unos segundos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que lo tenía en la garganta. Cuando regresó al carril, todavía respirando con fuerza, lo único que dijo fue: «Te dije». No fue hasta años después que entendí lo que significaba para ella ese olor. Una noche, ya de adulta, le pregunté directamente:
Estábamos tomando café en la cocina, con una tormenta suave afuera, de esas que invitan a hablar de cosas viejas. Me contó que su abuelo había sido la figura más importante de su infancia. Era un hombre callado, de manos grandes y voz suave, que la cuidó como si fuera lo más valioso del mundo. Se entendían sin hablar mucho. Ella le ayudaba en el jardín, él le enseñaba a hacer cosas con las manos. Cada tarde, después de comer, él se sentaba en su sillón de mimbre y encendía un puro. Era parte del ritual. El olor del humo la hacía sentir en casa. Cuando él murió, ella quedó devastada. Por meses no pudo ni entrar al cuarto donde él solía sentarse. Pero lo más extraño, me dijo, fue que poco tiempo después empezó a oler el mismo humo, aun cuando no había nadie fumando cerca. La primera vez fue justo antes de que tu abuela tuviera un infarto, me dijo. Olí el puro esa misma mañana mientras lavaba los trastes, y algo en mí se tensó, como una alarma que no entiendes, pero que sabes que es real. Desde entonces, cada vez que algo grave iba a pasar, ese olor aparecía. A veces era fuerte, otras más sutil, pero siempre lo suficiente para que se diera cuenta. Me contó que una vez lo sintió justo antes de que su mejor amiga sufriera un accidente de coche. Otra vez, cuando yo era bebé, lo percibió en la sala y al día siguiente tuve fiebre altísima de la nada. Lo llevó al pediatra a pesar de que no mostraba síntomas aún y resultó ser una infección fuerte que pudieron tratar a tiempo. No me da miedo, me dijo. Para mí es él, no como un fantasma, sino como una advertencia, como si siguiera cuidándome desde donde esté. Le pregunté si no era una coincidencia. Me miró con una media sonrisa, como si entendiera mi escepticismo, pero ya lo hubiera superado hace mucho. Puede que sí, pero cada vez que lo huelo y me hago caso, algo malo se evita o se sobrevive. Si eso no es cuidado, no sé qué es. Ahora que soy adulta, a veces me pregunto si algún día seré yo quien huela ese puro. Hasta ahora no me ha pasado, pero si llega el momento, sabré qué significa. Porque en esa carretera, cuando ese coche casi nos embiste, algo nos advirtió. Y no fue casualidad, fue mi bisabuelo, y su forma, muy suya, de seguir protegiendo a quienes más amaba. Estaba de vacaciones hace unos años, en un viaje que había estado planeando desde hacía meses. Era de esos viajes que uno se promete hacer algún día, y que al fin logré organizar, una escapada en solitario a una pequeña ciudad costera, tranquila, con un hotel sencillo, comida casera y sin demasiada señal de celular. La idea era desconectar del trabajo, del ruido de la ciudad, de todo. Yo trabajaba en mantenimiento industrial, así que mi día a día estaba lleno de ruidos metálicos, pisos de concreto y luces fluorescentes. Estar rodeado de mar, de silencio y de brisa salada era justo lo que necesitaba. Una mañana, mientras me afeitaba frente al espejo del pequeño baño del hotel, sucedió algo que nunca he podido explicar. Tenía la cara llena de espuma, la cuchilla en la mano y estaba concentrado en no cortarme cuando, de pronto, fue como si algo se deslizara en la realidad. En un parpadeo, el baño desapareció. Me vi de pie en otro lugar, completamente distinto. No fue un recuerdo ni una alucinación borrosa. No, fue vívido, absolutamente real. Estaba en lo que parecía ser una nave industrial enorme. El aire olía a aceite quemado y metal caliente. El suelo era gris, rugoso y sentía el zumbido de máquinas trabajando a lo lejos. Podía ver luces naranjas parpadeando, vigas de acero arriba, sombras que se movían como si hubiera gente pasando por detrás de las estructuras. Todo tenía esa frialdad artificial de las fábricas, ese eco seco que conozco tan bien. Y luego, igual de repentinamente, estaba otra vez frente al espejo. Ni siquiera me había movido. Tenía todavía la cara llena de espuma y la cuchilla sostenida en el mismo ángulo. Pero mi corazón estaba latiendo con fuerza, como si hubiera corrido o despertado de un sobresalto. Me quedé ahí un momento, inmóvil, tratando de entender lo que había pasado. Miré a mi alrededor, toqué el borde del lavabo, revisé mi cara. Todo estaba normal, excepto por esa sensación de que por un par de segundos había estado en otro lugar, un lugar que no tenía absolutamente nada que ver con la habitación en la que me encontraba. No se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que mientras me afeitaba me teletransporté mentalmente a una fábrica que no conozco, con todos los detalles sensoriales posibles, y que volví como si nada en un abrir y cerrar de ojos. Sonaba ridículo hasta para mí. Esa tarde salí a caminar por la playa intentando no pensar en eso.
pero no pude evitarlo. Esa nave industrial, sentía que la conocía. No podía ubicarla con certeza, pero había algo en ella, en el diseño de los pasillos, en el tipo de maquinaria que apenas vi de reojo, que me resultaba familiar, como si ya hubiese trabajado ahí, y sin embargo, estoy seguro de que no lo había hecho. Con los días, el recuerdo no se desvaneció, al contrario, se hizo más nítido. Era como si algo en mí hubiera estado allí de verdad, como si por un breve error en la realidad hubiera cruzado una línea invisible entre dos versiones de mi vida. Nunca volvió a pasar. Terminé mis vacaciones sin más sobresaltos, pero desde entonces, cada vez que me miro al espejo por la mañana, me pregunto si algún día volveré a estar en ese otro lugar, aunque sea por un segundo, o si tal vez en alguna otra versión de mí mismo todavía estoy allá, trabajando en esa nave, sin saber que por un instante estuve aquí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.